Mi invitado de hoy, Héctor Rodríguez, jefe del Grupo Parlamentario de la Patria, dirigente nacional del PSUV. Bienvenido. Gracias, José Vicente. Gracias por tu invitación. Mira, ¿en qué contexto nos estamos moviendo en este momento? Bueno, yo creo que estamos atravesando una situación difícil los venezolanos, ¿no? Hay un contexto de la coyuntura, producto de la emergencia económica, producto de la baja de los precios del petróleo, que genera un resultado electoral el 6 de diciembre. Y bueno, luego hemos recorrido 8 meses donde tal vez esa Asamblea Nacional pudo ser un espacio para el diálogo, para el debate. Sin embargo, se ha convertido en un espacio de la confrontación interna de la oposición. Y yo creo que en esta coyuntura, los sectores más radicales, los sectores más violentos, han tomado control de la oposición venezolana. Yo creo que pudiéramos estar a las puertas, negada por la oposición la posibilidad del diálogo, del debate, de la discusión franca, sincera, de dos modelos contrapuestos que tienen que aprender a respetarse, a coexistir desde el punto de vista de las reglas del juego democrático. Pudiéramos estar en la antesala de un espacio de confrontación. Ojalá que no. Ojalá se imponga la racionalidad, ojalá se imponga la cordura en la política. Tú dices, cuando se analiza el contexto, que hay una responsabilidad evidente de la oposición. Indiscutiblemente. ¿No? ¿Qué responsabilidad también tiene el chavismo por su lado? Yo, por el contrario, creo que el chavismo ha actuado con mucha cordura, con mucha precaución. Si uno evalúa el comportamiento del presidente Nicolás Maduro, producto del resultado electoral, convocando al diálogo, primero reconociendo los resultados electorales, convocándolos en la Asamblea Nacional a dos diálogos, un diálogo por el tema productivo, a la mesa por los sectores productivos, y otro diálogo por la Comisión de la Verdad, ninguno aceptado, insistiendo nuevamente a través de la UNASUR, insistiendo nuevamente convocando a los expresidentes, insistiendo nuevamente aceptando la participación del Papa. Yo creo que ha estado una actitud reiterada de dialogar, de debatir, de discutir. Sin embargo, creo que la oposición se ha encerrado en su propia trampa. Ellos han ido creando un sector de la sociedad, un odio, una rabia, un nivel de violencia, y no logran salirse de esa misma trampa. En su trampa de tener que hablarle a su sector más radical, no les permite. Tal vez los jefes, creo que aguas abajo puede haber sectores que dialogan, que se acercan, que quieren, y creo que nuestra obligación es insistir. No podemos renunciar a la posibilidad de dialogar, de debatir, de garantizar la paz. No podemos eso me parece importante, porque yo tengo conocimiento de que hay sectores en el campo de la oposición dispuestos a dialogar, que tienen una actitud democrática, ¿no? Entonces, se trata de un trabajo que tiene que hacer en este caso el chavismo, el gobierno mismo, de insistir en el llamado al diálogo, de tender puentes reales, porque siempre en confianza. Se puede hacer ese trabajo, se está haciendo. Sí, se puede hacer y se está haciendo. Si tú evalúas la actitud, el comportamiento del presidente Nicolás Maduro ha sido insistente y nos ha pedido a los distintos voceros que conversemos, que dialoguemos, que busquemos la paz. Y yo creo que ese diálogo va en dos dimensiones. Una, con los actores políticos que quieran y que puedan. Muchos están presos de sus propias circunstancias. Y otra, con la sociedad en general. Dialogar con los trabajadores, con la juventud, con las mujeres. ¿Y para qué? Evidentemente que allí hay avances. Indiscutiblemente. Sí. Pero es importante que quede claro para qué, porque algunos dicen, no podemos dialogar porque no se puede claudicar a las posiciones. No, el diálogo no es para eso. El diálogo, lo ha dicho muy claramente el presidente, es para garantizar la paz. Es para que no se imponga lo que pasó en el 2002, es para que no se imponga la guarimba como forma de hacer política. En Venezuela hay dos formas de ver la sociedad. Quienes creen en la visión neoliberal, en el Estado mínimo, en la Venezuela aislada de América Latina, de Sudamérica, y quienes creemos en el proyecto bolivariano, en el proyecto chavista. Esas dos visiones van a estar confrontadas permanentemente. Ahora, ¿cómo administrar esa confrontación? Debe ser con las reglas de juego claras, debe ser con la Constitución, debe ser en paz, en democracia. No puede ser a través de la guarimba, no puede ser a través del golpe de Estado del 2002. Hay algunos sectores de la oposición venezolana que quisieran que la política fuese a través de la violencia. Sin embargo, Héctor, sigue planteado como dilema estabilidad o subversión. Sí, y nosotros tenemos que... En función de aquello que hemos calificado como el golpe de Estado permanente, ¿no? Sí. Por un lado. Y por otro lado, la defensa de las instituciones. ¿Cómo resolver ese dilema definitivamente? Para buscar la solución, primero tenemos que entender que es parte de un juego geopolítico.
No podemos sacar del análisis, José Vicente, que Venezuela es la principal reserva petrolera del planeta. No podemos sacar del análisis que las 4 o 5 guerras que dirige el Premio Nobel de la Paz están sobre reservas energéticas. Irak, Afganistán, Libia, Siria, Ucrania. Es decir, efectivamente nosotros tenemos que mantener una línea de diálogo nacional, de debate nacional, de estabilidad nacional, pero no podemos olvidar que hay actores internacionales que influyen de forma contundente en la agenda de la oposición venezolana. Y ¿ha sido eficaz la política exterior del país para neutralizar esos factores? yo creo que ha sido muy eficaz, muy productiva. Y el mayor ejemplo es que con toda la ofensiva, no es poca cosa, tener al presidente del imperio norteamericano declarando él personalmente que hay que salir del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Tener al jefe del Comando Sur que hayan firmado un decreto que declara a Venezuela como una amenaza a los Estados Unidos. Una cosa que uno pudiera decir, bueno, eso parece un chiste, pero si lo analizas en los antecedentes de lo que ha significado para los Estados Unidos, sabes que no lo es. Garantizar después de todos estos años de batalla la paz en el país, yo creo que es la mayor muestra de ese éxito. Pero te decía, hay que analizar, sí, a la oposición y hay que dialogar con ella, pero hay que analizar el contexto geopolítico y hay que analizar la coyuntura. Estás atravesando una emergencia económica producto de la baja de los ingresos petroleros y esa es la principal dificultad de los venezolanos. Esas 3 dimensiones hay que atenderlas en cualquier posibilidad de salida política de esta emergencia. ¿Cómo atendemos la emergencia económica? Yo creo que es acertada la línea de trabajo que ha marcado el presidente Nicolás Maduro de levantar la producción, de defender los precios petroleros internacionalmente. ¿Cómo generas un espacio de diálogo con aquellos actores de la oposición que respeten la Constitución, que no quieran que se incendie este país, que no quieran la guarimba, que no quieran la violencia como forma de hacer política? ¿Y cómo mantienes una línea de acción geopolítica, los llamados anillos de protección, el ALBA, la UNASUR, la relación con los BRICS, a nivel internacional? Son como 3 dimensiones en las que tenemos que ir observando al mismo tiempo con un objetivo, garantizar la paz y desde nuestra perspectiva darle continuidad al proyecto revolucionario, que es la única forma de darle viabilidad política a un Estado social de derecho, de justicia, a un proyecto político. ¿Qué significa en estos momentos el enfrentamiento Asamblea Nacional, Gobierno Nacional o Asamblea Nacional con otros poderes públicos, como el caso del Consejo Nacional Electoral, del Ministerio de los Poderes Morales, etcétera? Yo me iría por la característica que le das en la segunda parte de la pregunta, porque algunos dicen hay un conflicto de poderes entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo, entre la Asamblea Nacional no hay conflicto de poderes. Y el Judicial. Yo creo que hay un poder conflictivo. Si tú te das cuenta, desde que la oposición tomó la Asamblea Nacional está en conflicto con el poder electoral, indiscutiblemente. Está en conflicto con el poder judicial, está en conflicto con el poder ejecutivo, está en conflicto con el poder moral, está en conflicto con el poder militar, está en conflicto con el poder popular. Es decir, llegó a la Asamblea Nacional una fuerza política que es contrarrevolucionaria, que quiere desmontar el Estado Social de Derecho de Justicia, que quiere desmontar las misiones, que quiere desmontar una forma de ver la sociedad. Entonces, más allá de un conflicto entre un poder y otro, hay un poder que es conflictivo, que no está... La Asamblea Nacional pudo, en estas circunstancias especiales que estamos viviendo, haber sido un espacio de diálogo, un espacio de encuentro, un espacio de debate, un espacio de convocar a todos los sectores de la sociedad para superar esta coyuntura. ¿Qué la condujo a esta? Sin embargo, cuando tú evalúas, yo creo que varios errores. Primero, ¿quién pusieron a dirigir la política? ¿Quién dirige la política de la MUD y quién dirige la política de la Asamblea Nacional? Bueno, los sectores o los actores más irracionales de la política. Ramos Ayú representa la forma más atroz de hacer política en Venezuela. Tú la conoces muy bien, la has estudiado muy bien. La forma de las desapariciones forzosas, del disparen primero y averigüen después, de la suspensión de garantía, de los bachilleres sin cupo, de la población flotante, de la ley de vagos y maleantes. Y eso no solamente mientras fueron gobierno, mientras fueron oposición contra Chávez, también fue la forma más atroz, más grosera, más irracional de hacer política. ¿O acaso no es Ramos Ayú la figura que desconoce el resultado electoral del referéndum revocatorio contra el comandante Chávez y que hoy todavía estamos esperando las pruebas? ¿No es Ramos Ayú la figura más grosera de hacer la política venezolana? Bueno, pusieron a esa figura a dirigir la Asamblea Nacional y estos 8 meses han sido eso. La Asamblea Nacional no solamente se ha deslegitimado legalmente, sino que se ha deslegitimado políticamente, que es hoy la Asamblea Nacional y que era hace 8 meses, con un contundente triunfo, nadie lo puede negar. Ahora, han ido diluyendo la fuerza política que acumularon
el 6 de diciembre, producto de su propia torpeza, producto de no entender el momento político y también, yo creo, producto de las contradicciones internas. Si tú evalúas estado por estado lo que está pasando políticamente en la oposición, casi todos los diputados de la oposición son precandidatos a gobernador. Y si evalúas los grandes jefes de los partidos políticos de oposición, casi todos son precandidatos a la oposición. Ellos no se están preguntando, bueno, ¿cómo utilizamos el poder que tenemos? Las 50 alcaldías, las 3 gobernaciones, la Asamblea Nacional, los poderes fácticos que controlan, para ayudar al país, sino que están diciendo, bueno, ¿cómo utilizo donde estoy para ganar la pelea interna en el espacio más radical de la oposición para yo ser el posible candidato en unas circunstancias electorales? ¿Tú crees que esa actitud es irreversible? Espero que no, espero que no. Yo creo que nuestra obligación es, como lo hemos hecho en otras circunstancias, empujar a la oposición hacia el campo democrático. Empujar y aislar a los más violentos, a los irracionales, e irla empujando al juego democrático, a respetar la Constitución, a respetar las reglas del juego, a rechazar la guarimba, la violencia como forma de hacer política. Más allá de lo que creamos, pero es la obligación. dicen que respetan la Constitución. Bueno, indiscutiblemente no la respeta. Si yo soy representante de un poder y no respeto los demás poderes, no respeto sus decisiones, no respeto sus facultades constitucionales, no la estoy respetando. Si yo intento de utilizar un mecanismo constitucional haciendo fraude, poniendo 10.000 muertos a firmar, menores de edad a firmar, no estoy respetando la Constitución. Si yo no respeto los otros actores de los poderes, el presidente de la República, el jefe de Estado, los rectores del CNE, el defensor del pueblo, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, no estoy respetando la Constitución, porque la Constitución es un paquete, es un sistema político, en el caso venezolano, de 5 poderes que se hacen equilibrio mutuamente. Si yo utilizo un poder nacional para decir, voy a tumbarte, voy a generar violencia, advierto que voy a meter preso a la gente si soy poder de forma irracional, no estoy respetando la Constitución. Es decir, se está imponiendo en algunos sectores de la oposición, lamentablemente son los jefes de la oposición actualmente, se está imponiendo la política del loco, la política de la irracionalidad. ¿Cuál es la obligación nuestra? Bueno, tratar de que la política de la irracionalidad se aísle y se imponga la sindéresis, se imponga la racionalidad política. La mayoría de los venezolanos queremos paz. La mayoría de los venezolanos queremos es trabajar. La situación que estamos viviendo, José Vicente, no se resuelve con referendo, con carta democrática, se resuelve trabajando y produciendo. Es como si fuésemos una gran familia y tuviésemos un problema, nos botaron del trabajo. No nos podemos poner a pelear, nos tenemos que abrazar, proteger y ponernos a producir, echar para adelante. Así somos los venezolanos y las venezolanas. Vamos a hacer una pausa, Héctor. Y al regresar, quiero que hablemos acerca de un hecho que se va a producir próximamente, que es la marcha convocada por la oposición para el próximo jueves.